Bueno, algunas cositas interesantes antes de irnos a los comentarios de lo que está pasando en el mundo. Hay una reacción ya hubo reacción de Rusia, les comenté lo que dijo Lavrov del G7, pero también ya tenemos reacción de China. O sea, China ya ha reaccionado a lo que está pasando en el G7, era lógico, ¿no? Tenía que pasar, o sea, el G7 al final de cuentas, pues fue casi una reunión anti-China, la verdad. O sea, fue una reunión muy marcada para apoyar a Ucrania y muy marcada para, pues, ir cortando la dependencia económica que tienen con este país, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ese asunto. Fíjense, dice, China repudia las críticas del G7 y no nada más eso, hace una crítica durísima en la que dice China que el G7 son los países que están generando la inestabilidad internacional y que el G7, según la visión de China, son un obstáculo para la paz. Dice, el gobierno chino ha repudiado las críticas del G7 contra sus prácticas económicas y su expansión en el Indo-Pacífico, al describir al grupo de líderes internacionales como un obstáculo para la estabilidad y el desarrollo. Este grupo asegura avanzar hacia un mundo más estable, pacífico y próspero, pero lo que en realidad están haciendo es obstaculizar la paz internacional, dañar la estabilidad regional y suprimir el desarrollo de otros países. Esto ha hecho saber más bien el ministro de Relaciones Exteriores de China en su página oficial. En relación a las críticas del G7 contra la expansión en el Indo-Pacífico, su reclamación de soberanía sobre Taiwán y la situación de la minoría uigur del gobierno chino extiende todas las denuncias contra un intento de ensuciar y atacar al país, así como una grosera interferencia en los asuntos internos de la nación. Bueno, pues ya mostramos entonces lo que dice China, ya mostramos lo que dice Rusia y obviamente lo que dice el G7, ¿no? Que es una reunión muy importante, pero pues que hay que también matizar un poco con las reacciones de otros países, ¿no? Para entender un poquito, pues, las dos versiones, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Me parece, pues, muy interesante. Vamos, pues, a otros, asuntos importantes. Bueno, dentro de lo que ha estado pasando con Colombia. En Colombia se dio por parte del gobierno de Petro, ¿no? Dijo, pues bueno, hemos rescatado a 4 niños en la selva, en el Amazonas, sobrevivieron a una caída de una avioneta, fallecieron los adultos que iban ahí, pero 4 niños, entre ellos un niño de 11 meses, imagínense, y la más grande de 13 años, ¿no? Estos 4 niños ya los encontramos, ya los salvamos, dijo, ¿no? Y aquí lo comentamos, todos muy emocionados, muy inspirados, qué bonito que pues sobrevivieron a 17 días, ¿no? 17 días de haber estado en la selva del Amazonas, del lado de Colombia. Impresionante, ¿no? Todo el rescate y todo. No mostraban imágenes, pero pues, todo el mundo asumimos es por privacidad de los niños. Ok, pues nada. ¿Y dónde están los niños? Pues resulta que no era cierto. Y eso ya lo comentamos. Bueno, Colombia acaba de anunciar que han desplegado 50 soldados más, ¿no? De todos los que ya están ahorita ahí trabajando para rescatarlos, para ver si los rescatan. No han logrado rescatarlos, lamentablemente. Esta extraña desaparición de este incidente aéreo pues ha inquietado a Colombia y al mundo. Y pues desde acá, no, pues nada más desearles ojalá que los rescaten pronto, que estén bien esos pequeñines. Supuestamente, es que ya no sé si creerles o no, supuestamente que habían encontrado un refugio de estos niños, pero pues siguen sin aparecer. O sea, siguen sin aparecer y eso pues también es importante decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que pronto tengamos buenas noticias. Qué rara la forma de informar del presidente Petro, o sea, decir que estaban ya bien. Pues sí, imagínense, deja ustedes, pues nosotros pues estamos observando una noticia, ¿no? Pero los familiares, los amigos, la gente conocida cercana a esos niños, pues se ha haber sentido súper mal. Primero muy bien, porque dicen ya están rescatados y luego pues que te digan no, siempre no. O sea, se me hace muy tremendo y muy confuso. Te habla como de desorganización, te habla de que no están haciendo bien las cosas y pues quién sabe qué habrá pasado, ¿no? La verdad es que sí está muy rara esa manera de informar. Entonces, bueno, pues siguen perdidos, lamentablemente. Sí estaremos informando si los llegan a encontrar. Ojalá que pronto tengamos muy buena noticia en este tema. Vamos a otros asuntos también importantes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema? Yo creo que de los más relevantes, aunque tal vez menos
entendidos. Lo que está pasando en Estados Unidos puede generar, no hombre, o sea, dicen algunos, una recesión sería lo de menos. Podría ser un colapso del sistema financiero mundial. O sea, no una recesión, pues hazme la buena. O sea, eso sería, pues sí, o sea, dejó de crecer tantito y al siguiente trimestre te alivianas y vuelves a crecer y ya. ¿Verdad? A lo mejor sí, algunos despidos, pero aquí estamos hablando de que se estaría enfrentando Estados Unidos y por ende, pues buena parte del mundo a un colapso financiero. Dice Janet Yellen, ¿no? La secretaria de Estado, advierte que pues hay varios frentes, ¿no? Uno es los bancos que tienen ahorita problemas de liquidez, ¿no? Y que hay desconfianza y que pues muchos están prefiriendo irse a otros bancos más grandes. Y otro problema es pues el tema de la deuda, que por cierto al menos ya han admitido los republicanos que van a empezar a dialogar otra vez. No querían ni hablar con el tema. Entonces ya republicanos y demócratas van a estar hablando en estos días, este fin de semana, estarán en pláticas para ver cómo encontrar la solución para subir el techo de la deuda. Dice Janet Yellen que ella ve que se necesitan fusiones bancarias. O sea, está interesante, pero es peligroso porque pues al final son bancos cada vez más grandes, ¿no? Y los bancos chicos pues van a ir desapareciendo. O sea, ella dice que se necesitan más fusiones bancarias. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advierte a los ejecutivos que podrían ser necesarias más fusiones bancarias a medida de que la industria continúe navegando a través de una crisis en Estados Unidos. De acuerdo a los medios internacionales, los comentarios, dice, de Yellen insinúan que funcionarios de Joe Biden se entusiasman con la idea de fusiones bancarias a pesar del escrutinio de la concentración corporativa por parte de la propia administración. O sea, por un lado, no les gusta que se concentre demasiado poder en los bancos, o sea, demasiados bancos gigantes que luego tienen mucho poder y que pues hacen de las suyas también, ¿no? Por un lado no les gusta eso, pero por otro lado pues parece que no es la única solución más bien, ¿no? O sea, es la única solución porque los bancos chiquitos pues al parecer no están logrando tener esa liquidez, o sea, no tienen el dinero suficiente. O sea, el dinero de los mismos clientes lo tienen invertido. Al ser pequeños, si se sale un buen porcentaje, no tienen la manera de darles el dinero que es de ellos, ¿verdad? Entonces, es un tema que, pues, durante este año, 2023, probablemente estaremos viviendo la mayor crisis después del 2008. O sea, ya pasó un rato. ¿Qué pasó en el 2008? Pues la crisis inmobiliaria que generó muchos problemas, pero sobre todo en Estados Unidos. Fue un problema, pues básicamente de crédito. O sea, dieron demasiados créditos para casas que no podían pagar la gente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema distinto, ¿no? Un problema que podría ser más problemático para todo el mundo y pudiera dar un golpe duro a la economía mundial. Ayer ya hicieron los analistas un cálculo de cuánto se podría perder y según se sabe, la bolsa de valores podría perder aproximadamente pues el 20%, ¿no? El 20% del valor de las empresas más grandes. Habrá algunas que les va a ir bien, o sea, tampoco es como que a todas les va mal, pero la mayoría tendría una pérdida de un 20%, que es exageradamente grande, ¿no? O sea, sí sería una caída muy dura. Pero bueno, ahí está el tema, vamos a los comentarios.